En el fragor de un clásico que dejó heridas profundas en el orgullo blanco, una confesión inesperada brotó de los labios del hombre que habitualmente irradia serenidad en la tormenta, una admisión de responsabilidad tan categórica que resonó en cada rincón del Santiago Bernabéu y encendió un debate sobre el rumbo del equipo en el tramo final de la temporada. Carlo Ancelotti, con la franqueza que lo caracteriza, no solo reconoció la derrota ante el eterno rival, sino que señaló directamente el talón de Aquiles que, según su análisis, había costado los 3 puntos y sembrado dudas en el camino hacia la gloria. Sin embargo, la contienda en el feudo blaugrana no terminó con un marcador de 0-2 a favor del Barcelona, sino con un vibrante 4-3 que inclinó la balanza del clásico hacia el lado culé, en un encuentro donde la pólvora ofensiva de ambos equipos contrastó con las concesiones defensivas que finalmente marcaron el signo del partido. Tras el electrizante enfrentamiento en el Camp Nou, donde el FC Barcelona se impuso por un ajustado 4-3, un resultado que dejó al Real Madrid con la amargura de la derrota en un partido de máxima rivalidad, el entrenador italiano compareció ante los medios de comunicación con la honestidad y la contundencia que lo distinguen. En sus declaraciones, Ancelotti no rehuyó la autocrítica y ofreció una reflexión profunda sobre la actitud y el rendimiento colectivo de su equipo, destacando tanto los aspectos positivos en la faceta ofensiva como los errores defensivos que, en su opinión, fueron determinantes para el desenlace del clásico. El estratega italiano comenzó su análisis reconociendo la exigencia máxima que implica un partido de la magnitud de un clásico, donde tanto la solidez defensiva como la precisión en ataque son fundamentales. Creo que un partido de este nivel implica que te tengas que defender muy bien y atacar muy bien. Creo que hemos atacado bien, pero hemos tenido errores bastante evidentes que nos han costado los goles, afirmó Ancelotti con su habitual tono pausado y analítico, dejando entrever una preocupación latente por las concesiones defensivas de su equipo en un encuentro de alto voltaje ofensivo. El técnico profundizó en su diagnóstico, señalando que, a pesar de la eficacia mostrada por su equipo en la zona de ataque, el fallo crucial residió en la fase defensiva, donde los 3 goles encajados terminaron siendo un lastre demasiado pesado. Hemos defendido mal y punto, concluyó Ancelotti con una rotundidad que no dejaba lugar a interpretaciones. Sus palabras subrayaban la necesidad imperante de mejorar la organización y la comunicación en la retaguardia para evitar que los rivales encuentren espacios y generen oportunidades en momentos decisivos del partido, como los que terminaron decantando la balanza a favor del Barcelona. En el análisis pormenorizado del encuentro, una de las jugadas que generó debate fue la sustitución de Vinicius Jr. Carlo Ancelotti explicó que la decisión de realizar el cambio fue exclusivamente suya, motivada por molestias físicas que el jugador brasileño presentaba en el tobillo y que le impedían rendir al máximo nivel en la contienda. Él no ha hecho el cambio, y lo he hecho yo porque tenía un problema en el tobillo. Ha intentado seguir, pero le ha molestado y ha preferido salir, aclaró el técnico, priorizando la salud y el bienestar del jugador por encima de cualquier insistencia táctica en un partido donde cada jugador era crucial. Esta decisión evidenciaba la importancia que Ancelotti concede a la gestión de la plantilla, equilibrando la calidad individual con la integridad física para evitar complicaciones futuras en el desarrollo de la temporada, incluso en un duelo de la trascendencia de un clásico. El análisis del clásico no se limitó únicamente a la fase defensiva y a los cambios realizados. Ancelotti también ofreció una valoración del rendimiento de algunos de los jugadores más destacados de su equipo, incluyendo a Kylian Mbappé. El delantero francés fue elogiado por su desempeño ofensivo, contribuyendo al marcador del Real Madrid, aunque el técnico italiano no dudó en señalar aspectos mejorables en su actuación en un partido donde se esperaban sus goles. Mbappé lo ha hecho bien y creo que hemos tenido oportunidades muy claras. Hoy hemos atacado bien a la espalda y buscando siempre evitar el fuera de juego. Podría haber marcado más, puntualizó Ancelotti, reconociendo el acierto individual del francés, pero también señalando la necesidad de una mayor contundencia en la finalización de las ocasiones creadas en un encuentro donde cada gol contaba. Por otro lado, Ancelotti se refirió al rendimiento de Rodrigo Goes, cuya participación en el encuentro fue objeto de diversos comentarios. El técnico explicó la ausencia del brasileño en el once inicial y su tardía incorporación al partido, revelando una preocupación por su estado físico en un duelo donde la frescura física era vital. No ha calentado porque se ha recuperado, pero no estaba al nivel máximo ni ideal para competir, dijo Ancelotti, dejando entrever que el jugador no se encontraba en las condiciones óptimas para afrontar un partido de la exigencia de un clásico, donde cada jugador debía estar al 100%. Posteriormente, el entrenador aclaró que la situación de Rodrigo no obedecía a motivos disciplinarios, sino a una cuestión de condición física tras un proceso febril. No hay ningún castigo a Rodrigo o algún problema. Ha tenido un estado febril, pero no estaba al 100% para salir al césped. En ese contexto, lo único que podía pasar sacándole hoy era que se lesionase, comentó Ancelotti, subrayando la prioridad del cuerpo técnico de preservar la salud de sus jugadores para el tramo final de la temporada, incluso en un partido de la magnitud de un clásico. Esta autocrítica, aunque dura y directa,
se antojaba necesaria para entender el rumbo que debía tomar el Real Madrid en el futuro inmediato. Por último, el técnico italiano se mostró reflexivo acerca de las sensaciones que había marcado el último mes de competición, y en particular, la recta final de su trayectoria en el club. Cada uno puede pensar si este último mes embarra o no mis últimos 4 años, dijo Ancelotti, insinuando que el ambiente, tanto dentro como fuera del campo, podría haber contribuido a la situación actual del equipo tras una derrota dolorosa ante el Barcelona. Estas palabras invitaban a una reflexión sobre la dinámica interna, la presión mediática y la constante exigencia que rodea al Real Madrid, especialmente después de ceder puntos importantes en un clásico. En definitiva, las declaraciones de Carlo Ancelotti tras la derrota por 4-3 en el clásico reflejaban la complejidad de gestionar un equipo de élite en una competición tan exigente como la Liga. El técnico italiano, fiel a su estilo pragmático y directo, asumió la responsabilidad de los errores defensivos que costaron el partido, reconociendo también los aciertos en ataque y la actitud de sus jugadores en un duelo de alta intensidad. Mientras la plantilla se preparaba para afrontar los últimos compromisos de la temporada, la esperanza residía en que esta dura derrota sirviera de lección para corregir las vulnerabilidades mostradas y cerrar el curso con éxito tras ceder terreno ante el eterno rival. La autocrítica de Ancelotti y su énfasis en la mejora defensiva se convertían en la hoja de ruta para el Real Madrid en el tramo final de la temporada tras caer en un clásico con un marcador de 4-3. La contundente autocrítica de Carlo Ancelotti tras la derrota por 4-3 ante el FC Barcelona en el clásico no solo expuso las debilidades defensivas del Real Madrid en un encuentro de máxima exigencia, sino que también desveló la profunda reflexión del técnico italiano sobre el momento actual del equipo y su propio futuro en el banquillo blanco. La franqueza de sus palabras, al asumir la responsabilidad de los errores y señalar directamente la falta de solidez defensiva como la causa principal de la derrota, contrastaba con la habitual diplomacia del entrenador, sugiriendo una preocupación real por el rumbo del equipo en la recta final de la temporada. El análisis de Ancelotti tras el clásico fue exhaustivo y directo. Reconoció la capacidad ofensiva de su equipo, destacando las oportunidades creadas y el rendimiento de jugadores como Kylian Mbappé, pero no dudó en señalar la fragilidad defensiva como el factor determinante que inclinó la balanza a favor del Barcelona en un partido de 7 goles. Su insistencia en la necesidad de mejorar la organización y la comunicación en la retaguardia evidenciaba la urgencia de encontrar soluciones tácticas para evitar conceder tantas oportunidades al rival, especialmente en encuentros de la máxima rivalidad donde cada error se paga caro. La gestión de la plantilla durante el clásico también fue un punto importante en el análisis de Ancelotti. Su explicación sobre la sustitución de Vinicius Jr., motivada por problemas físicos del jugador brasileño, reflejaba la prioridad del técnico italiano por la salud de sus futbolistas, incluso en un partido de la trascendencia de un enfrentamiento ante el eterno rival. Asimismo, su justificación sobre la suplencia inicial de Rodrigo, debido a un estado físico no óptimo tras un proceso febril, subrayaba la cautela del cuerpo técnico a la hora de alinear a jugadores que no se encontraban al 100% de sus capacidades en un duelo de alta intensidad. La referencia de Ancelotti a la estadística de clásicos ganados bajo su dirección, aunque positiva en el balance general, parecía un intento de contextualizar la derrota en un historial reciente favorable, sin minimizar la importancia de los 4 goles encajados en el último enfrentamiento. Su insistencia en que hemos defendido mal y punto dejaba claro que la solidez defensiva era la principal asignatura pendiente del Real Madrid en ese momento, una debilidad que había sido explotada por el Barcelona en un clásico con un marcador abultado. Sin embargo, la parte más intrigante de las declaraciones de Ancelotti llegó al final de su comparecencia, cuando insinuó una reflexión personal sobre su futuro en el club. Su frase "cada uno puede pensar si este último mes embarra o no mis últimos 4 años", abría un interrogante sobre su continuidad en el banquillo blanco, sugiriendo que el ambiente o los resultados recientes podrían estar influyendo en su percepción de su etapa en el Real Madrid. Estas palabras, pronunciadas tras una derrota dolorosa ante el eterno rival, generaron incertidumbre en el entorno madridista y alimentaron las especulaciones sobre posibles cambios en la dirección técnica al final de la temporada. La contundente autocrítica de Ancelotti, unida a esta reflexión personal sobre su futuro, convertía sus declaraciones postclásico en un análisis profundo y revelador del momento actual del Real Madrid. La derrota en el clásico no solo dejó al Real Madrid con la amargura de ceder 3 puntos cruciales ante su eterno rival en un vibrante 4-3, sino que también sembró una semilla de incertidumbre en el corazón de Carlo Ancelotti, una duda que se deslizó sutilmente en sus palabras postpartido y que ahora resuena con fuerza en los pasillos de Valdebebas. ¿Fue este clásico un simple tropiezo o el preludio de una decisión trascendental que nadie esperaba del experimentado técnico italiano? Tras el electrizante encuentro en el Camp Nou, donde el FC Barcelona se impuso en un duelo de 7 goles que evidenció la potencia ofensiva de ambos conjuntos y las lagunas defensivas del Real Madrid,
Carlo Ancelotti compareció ante los medios con una franqueza inusual. El técnico italiano no se anduvo con rodeos al señalar la falta de solidez defensiva como el principal culpable de la derrota, asumiendo la responsabilidad de los errores tácticos y estratégicos que permitieron al Barcelona perforar la portería blanca en 4 ocasiones. Su análisis, directo y sin paños calientes, contrastaba con la habitual diplomacia del entrenador, dejando entrever una profunda preocupación por la consistencia defensiva de su equipo en los partidos de máxima exigencia. Ancelotti desmenuzó el encuentro, reconociendo el buen hacer ofensivo de sus pupilos y el talento individual de jugadores como Kylian Mbappé, quien contribuyó al marcador del Real Madrid. Sin embargo, su énfasis en los errores defensivos fue constante, subrayando la necesidad de una mejora inmediata en la organización y la comunicación de la retaguardia para evitar encajar un número tan elevado de goles, especialmente ante un rival de la calidad del Barcelona. La gestión de la plantilla durante el Clásico, con la sustitución obligada de Vinicius Jr. por molestias físicas y la suplencia inicial de Rodrigo por un estado físico no óptimo, también fue analizada por el técnico, evidenciando las dificultades para alinear a todos los jugadores en su mejor momento en un partido de tanta trascendencia. La referencia de Ancelotti a su favorable historial en los Clásicos, con 16 victorias frente a 7 derrotas, pareció un intento de contextualizar la derrota, pero no minimizó la importancia de los 4 goles encajados en el Camp Nou. Su insistencia en que la defensa había fallado de manera clara y contundente marcaba la principal área de mejora para el Real Madrid en el tramo final de la temporada, donde cada partido se convertía en una final. Sin embargo, la verdadera bomba llegó al final de su comparecencia, con una reflexión personal que abrió un mar de especulaciones sobre su futuro en el Real Madrid. La frase «cada uno puede pensar si este último mes en barra o no mis últimos 4 años» resonó con fuerza en el entorno madridista, sugiriendo que Ancelotti podría estar reconsiderando su continuidad al frente del banquillo blanco. Tras una derrota dolorosa ante el eterno rival, estas palabras cargadas de incertidumbre alimentaron los rumores sobre posibles cambios en la dirección técnica al final de la temporada, dejando a los aficionados con la sensación de que el futuro de Ancelotti en el Real Madrid podría estar más en el aire de lo que se pensaba. La contundente autocrítica del técnico italiano, unida a esta enigmática reflexión sobre su futuro, convertía sus declaraciones postclásico en un análisis profundo y personal del momento actual del Real Madrid, dejando una sensación de tensión narrativa que persistía mucho después del pitido final.